tardes a todas las personas que se conectan en estos momentos a una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que nos ven en estos momentos a través de Twitch y también a quienes nos verán en diferido a través de los videos de YouTube. Y como siempre, como todos los días, saludamos a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, Iván? Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que, como bien dices, nos acompañan en vivo a través de nuestra señal en Twitch y a quienes nos verán luego en nuestras retransmisiones en nuestro canal de YouTube. Cuéntame cómo estás en esta tarde de hoy. Bueno, aquí listo y preparado para nuestra lectura del jueves. Ah, Ujú. ya después de este descansito de miércoles de mitad de semana y pues bueno, muy animado para compartir un nuevo texto con todos ustedes. Ok, bueno, y cuéntame qué nos traes para la lectura del día de hoy. Bueno, para hoy me va a salir un poquito de el esquema que veníamos manejando de autores nacionales, de autores colombianos, Ujú. porque quiero leer un texto que me parece pertinente para estos momentos un poco convulsionados que estamos viviendo, pero en especial para los momentos que creo que van a venir después de lo que estamos viviendo. Entonces, es un texto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Es dentro de lo que cabe, yo creería que uno de los textos más sencillos de Kant, y eso es mucho decir la verdad. Um, Ok. pero es un texto que vale la pena leer, que vale la pena que las personas lo conozcan en alguna etapa de sus vidas, en especial si son jóvenes, pero es un texto que me parece muy importante para nuestra formación como sujetos políticos especialmente. Se llama Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? ¿Qué te parece? Ok. Wow, bueno, pues como siempre, pues te agradezco de antemano. Y sí, bueno, desde que me contaste, estoy un poco intrigada por saber, bueno, cómo podemos aplicar estos textos a, bueno, lo que estamos viviendo. Digamos que ya hoy tuvimos un par hoy, entre ayer y hoy, tuvimos un par de noticias sobre pues la situación actual de nuestro país, cosas que se derrumban, cosas que pues en cuanto a las propuestas que está haciendo el gobierno y esto. Entonces, bueno, no, me parece muy pertinente. Estamos en pues en una etapa en las que pues se están viendo de pronto algunos movimientos por esa parte. Entonces sí, me parece muy pertinente y desde ya pues quiero escucharla y quiero también escuchar pues cómo aplicaría entonces para nuestra situación actual. Bueno, pues entonces vamos allá. Ok. Un par de cositas antes de empezar la lectura de contexto y de esta versión en específico que les voy a leer. Yo voy a leer una traducción que se encuentra en la Revista Colombiana de Psicología de la Universidad Nacional, en la edición en el número 14 de 1986. Entonces es una traducción hecha al español por la Universidad Nacional. El texto original es de 1784 y es un ensayo corto, es un texto muy cortico, lo voy a leer completo, es un texto de más o menos 5 o 6 páginas dependiendo del formato. Ujú. Tuvo una primera versión en 1784, como les digo, y se publicó finalmente en 1799. Y se publicó porque en el 84, en 1784, un clérigo, un sacerdote llamado Johann Friedrich Zollner, lanzó la pregunta en un periódico llamado el Boletín Mensual de Berlín. No voy a leerlo en alemán porque no voy a hacer el ridículo, pero así se llama. Y este señor, este clérigo, hizo esa pregunta. La pregunta era, ¿qué es la ilustración?
esta pregunta sea tal vez tan importante como la pregunta ¿qué es la verdad? Tiene que ser respondida antes que se comience a ilustrar y hasta el momento no he encontrado respuesta en ninguna parte. Entonces, ante esta pregunta lanzada en ese periódico, varias personas respondieron y una de ellas fue Immanuel Kant, que finalmente se apareció en dicho periódico en el 99, 1799. Entonces, lo que voy a leer a continuación es la respuesta de Kant a esa pregunta que se hacía Solner: ¿qué significa o qué entendemos por ilustración? Que es un concepto que tal vez todos nosotros hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas, la era de las luces, el momento en el que la humanidad empezó a desarrollarse intelectual, estética, culturalmente, un periodo caracterizado por el florecimiento de muchas ideas novedosas. Se desarrollaron también conceptos como la libertad a unos niveles que pues anteriormente no se habían desarrollado. Hubo también muchas explosiones de ideas en términos políticos, en términos económicos. Entonces es un periodo muy estudiado de la humanidad y muy relevante para la humanidad. Y pues bueno, aquí el señor Kant nos va a responder o pretende respondernos qué significa para nosotros la ilustración. Entonces dice así: respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? La ilustración es la salida del hombre de su condición de menor de edad, de la cual él mismo es culpable. La minoría de edad es la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no radica en una falta de entendimiento, sino de la decisión y el valor para servirse de él con independencia sin la conducción de otro. Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento, es pues la divisa de la ilustración. La pereza y la cobardía son las causas de que la mayoría de los hombres, después que la naturaleza los ha librado desde tiempo atrás de conducción ajena, naturaliter majorens, permanecen con gusto como menores de edad a lo largo de su vida, por lo cual le es muy fácil a otros el erigirse en tutores. Es tan cómodo ser menor de edad. Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia, un médico que dictamina acerca de mi dieta, y así sucesivamente, no necesitaré esforzarme. Si solo puedo pagar, no tengo necesidad de pensar. Otro asumirá por mí tan fastidiosa tarea. Como a la mayoría de los hombres, y entre ellos la totalidad del bello sexo, tienen además por muy peligroso el paso a la mayoría de edad, aquellos tutores ya se han cuidado muy amablemente de asumir semejante control. Después de haber atontado a su ganado doméstico y de haber impedido cuidadosamente que estas pacíficas criaturas no osen dar un paso fuera de las andaderas en que las encerraron, les muestran luego el riesgo que las amenaza si intentan marchar solas. Cierto que ese riesgo no es tan grande, pues tras algunas caídas habrían aprendido a caminar, pero un ejemplo tan por lo común amedrenta y espanta, impidiendo todo ulterior intento. Por ello le es difícil a cada hombre individual salir de esa minoría de edad casi convertida en su naturaleza. Inclusive le ha cobrado afición y por lo pronto es realmente incapaz de servirse del propio entendimiento porque jamás se le dejó hacer el ensayo. Reglamentaciones y fórmulas, estos instrumentos mecánicos de un uso racional, o más bien de un abuso de sus dotes naturales, son los grilletes que atan a una persistente minoría de edad. Quien se zafara de ellos daría solo un salto inseguro por encima de la zanja más estrecha por no estar habituado al movimiento libre. Por ello son pocos los que han logrado, gracias a un esfuerzo del propio espíritu, salir de la minoría de edad y andar sin embargo con paso seguro. Pero en cambio, es bien posible que el público se ilustre a sí mismo, siempre que se lo deje en libertad, ello es inclusive casi inevitable. Siempre se encontrarán algunos hombres que piensen por sí mismos, incluso entre los tutores instituidos del montón, quienes después de haber arrojado el yugo de la minoría de edad propagarán el espíritu de una estimación racional del propio valor y de la vocación que todo hombre tiene de pensar por sí mismo.
Notemos en particular que el público al que con anterioridad los tutores habían puesto bajo este yugo, después los obliga a someterse al mismo cuando algunos de sus tutores, por sí mismos incapaces de toda ilustración, los incita a la sublevación. Tan dañino es inculcar prejuicios, ya que ellos terminan por vengarse de los que han sido sus autores o precursores. Por ello puede el público alcanzar ilustración solo lentamente. Quizás sea posible producir por una revolución la caída del despotismo personal o de alguna opresión interesada y ambiciosa, pero jamás se logrará una verdadera reforma del modo de pensar, sino que surgirán nuevos prejuicios que, como los antiguos, servirán de andaderas para el montón que carece de pensamiento. Pero para esa ilustración solo se exige libertad, y por cierto, la más inofensiva de las que pueden llamarse libertad, a saber, la libertad de hacer uso público de la propia razón en todo respecto. Sin embargo, oigo exclamar por doquier: no razones. El oficial dice: no razones, adiéstrate. El consejero de finanzas: no razones, sino paga. El pastor: no razones, sino cree. Solo un único Señor en el mundo dice: razonad todo lo que queráis, pero obedeced. Por todos lados, limitaciones de la libertad. ¿Pero qué limitación impide la ilustración y cuál por el contrario la fomenta? Respondo: el uso público de la razón debe ser libre siempre, y es el único que puede producir la ilustración de los hombres. El uso privado de la misma, en cambio, debe ser con frecuencia severamente limitado, sin que obstaculice con ello particularmente el progreso de la ilustración. Entiendo por uso público de la propia razón el que alguien hace de ella en cuanto sabio ante la totalidad del público lector. Llamo uso privado al empleo de la razón que se le permite al hombre en el interior de una posición civil o de una función que se le ha confiado. Ahora bien, en muchas ocupaciones que conciernen al interés de la comunidad, es necesario cierto mecanismo por medio del cual algunos de sus miembros se tienen que comportar de modo meramente pasivo, para que mediante una unanimidad artificial el gobierno los dirija a fines públicos o al menos para impedir la destrucción de los mismos. En este caso ciertamente no es permitido razonar, sino que se debe obedecer. Pero en cuanto esta parte de la máquina se considera miembro de toda una comunidad o incluso de la sociedad cosmopolita, y por lo tanto se le estima en la calidad de un sabio que con sus escritos se dirige a un público en el entendimiento propio, puede en todo caso razonar, sin que por ello padezcan los asuntos para los que ha sido designado en parte en cuanto miembro pasivo. Así, sería muy pernicioso si un oficial, a quien su superior ordena algo, quisiera argumentar en voz alta estando de servicio, acerca de la conveniencia o utilidad de esa orden. Tiene que obedecer. Pero no se le puede impedir con justicia el hacer observaciones, en cuanto sabio, acerca de los defectos del servicio militar y presentarlas al juicio del público. El ciudadano no se puede negar a pagar los impuestos que le corresponden, incluso puede ser castigada una censura impertinente a esa carga, en el momento de pagarla, como un escándalo, que pudiera ocasionar resistencia general. Pero en cambio, no actuará él mismo en contra del deber del ciudadano si como sabio manifiesta públicamente sus ideas acerca de la inconveniencia o injusticia de tales impuestos. De la misma manera, un sacerdote está obligado a enseñar a sus catecúmenos y a su comunidad según el símbolo de la iglesia a la que sirve, pues ha sido admitido en ella con esta condición. Pero como sabio tiene toda la libertad y hasta la misión de comunicar al público todas sus ideas cuidadosamente examinadas y bien intencionadas acerca de los defectos de ese símbolo, y debe exponerle las propuestas relativas a un mejoramiento de las instituciones de la religión y la Iglesia. En esto tampoco hay nada que pudiera provocar en él escrúpulos de conciencia, pues lo que enseña en virtud de su función como agente de la Iglesia lo presenta como algo que no puede enseñar a su arbitrio y según sus propias opiniones, porque se ha comprometido a predicar de acuerdo con lo prescrito y en nombre de otro. Dirá: nuestra Iglesia enseña esto o aquello. Estos son los argumentos de que sirve. Además, deduce todo lo que es útil para su comunidad de proposiciones a las que él mismo no se sometería con plena convicción, pero que se ha comprometido a exponer
porque no es del todo imposible que en ella se ocultara alguna verdad, y que al menos no hay allí en todo caso nada contrario a la religión íntima, pues si creyese esto último no podría administrar su cargo sin sentir los reproches de su conciencia y tendría que renunciar. Así pues, el uso que un predicador empleado hace de su razón ante la comunidad es meramente privado, pues esta solo es una reunión familiar, por amplia que sea, y con respecto a la misma no es libre en cuanto sacerdote ni tampoco debe serlo, porque ejecuta un cargo ajeno. Como sabio, en cambio, que habla mediante escritos al público propiamente dicho, es decir, al mundo, el sacerdote gozará en el uso público de su razón de una libertad ilimitada para servirse de la misma y hablar en nombre propio, pues pretender que los tutores del pueblo en cuestiones espirituales hayan de ser también menores de edad constituye un disparate que conduce a la eternización del disparate. Pero ¿no debería acaso una sociedad de eclesiásticos, como por ejemplo un sínodo de la Iglesia o una respetable clasis, como se llama entre los holandeses, tener el derecho de comprometerse y jurar ante algún símbolo invariable para conducir hacia una permanente y suprema tutela sobre cada uno de sus miembros y a través de ellos sobre el pueblo e incluso eternizarla? Digo que es absolutamente imposible. Un contrato semejante, que excluiría para siempre toda ilustración ulterior del género humano, es, sin más ni más, nulo e inexistente, aunque fuera confirmado por el poder supremo, los parlamentos y los más solemnes tratados de paz. Una época no se puede obligar ni juramentar para colocar a la siguiente en una situación en la cual le sea imposible ampliar sus conocimientos, sobre todo los muy urgentes, purificarlos de errores y en general avanzar en la ilustración. Eso sería un crimen contra la naturaleza humana, cuya determinación originaria justamente consiste en ese progresar, y la posteridad está plenamente justificada para rechazar aquellos decretos, aceptados de modo incompetente y criminal. La piedra de todo lo que se puede decidir como ley para un pueblo radica en la cuestión de si un pueblo podría imponerse a sí mismo una ley semejante. Eso sería posible en la esperanza de una ley mejor en un tiempo corto y determinado para introducir cierto orden, dejando al mismo tiempo a cada ciudadano, principalmente a los sacerdotes en su calidad de sabios, la libertad de hacer sus observaciones públicamente, es decir, por medio de escritos acerca de las deficiencias de la actual institución. Mientras tanto, y hasta que la comprensión de la índole de estos asuntos se hubiesen extendido lo suficiente públicamente y se hubiese acreditado, de modo que por el acuerdo de sus voces, aunque no la de todos, pudiera elevar ante el trono una propuesta para proteger a aquellas comunidades que se hubieran unido según los conceptos propios de una mejor comprensión en una disposición modificada de la religión, sin impedir que los que quieran permanecer fieles a la antigua lo hagan así, perduraría pues todavía el orden establecido. Pero es algo absolutamente no permitido adherirse a una constitución religiosa inconmovible que no debe ser puesta en duda públicamente por nadie, aunque solo fuera durante el tiempo que dura la vida de un hombre, y con ello aniquilar y hacer infecundo un período en el progreso de la humanidad hacia su perfeccionamiento, haciéndolo de este modo nocivo para la posteridad. Un hombre puede, con respecto a su propia persona y por cierto tiempo, postergar la adquisición de una ilustración que está obligado a poseer, pero renunciar a ella con relación a la propia persona, y peor aún con referencia a la posteridad, significa violar y pisotear los sagrados derechos de la humanidad. Pero lo que ni siquiera un pueblo puede decidir sobre sí mismo, menos lo podrá decidir un monarca sobre el pueblo, pues su autoridad legisladora se basa en que reúne en la suya la voluntad de todo el pueblo. Si él se preocupa para que cualquier perfeccionamiento verdadero o presunto sea compatible con el orden civil, puede permitir que los súbditos hagan por sí mismos lo que consideren necesario para la salvación de sus almas, pues se trata de algo que no le concierne. Pero en cambio, si le importara mucho evitar que unos impidan a otros con violencia el trabajar, con toda la capacidad de que sean capaces, por la determinación y el fomento de dicha salvación, inclusive le causa perjuicio a su majestad si se mezclan estas cosas, sometiendo a inspección gubernamental los escritos con que los súbditos intentan exponer sus pensamientos lo más claramente posible, aunque lo hiciera a partir del propio y supremo dictamen, con lo cual se prestaría al reproche que dice:
Caesar non et supra grammaticus, como también y todavía más si se rebajara tanto su poder supremo como para apoyar dentro del Estado el despotismo clerical de algunos tiranos ejercido contra los restantes súbditos. Luego, si se preguntara, ¿vivimos ahora en una época ilustrada? Responderíamos que no, pero sí en una época de ilustración. Falta mucho todavía para que la totalidad de los hombres en su actual condición sean capaces o pudieran llegar a serlo de servirse bien y seguramente del entendimiento propio sin la dirección de un extraño en cuestiones religiosas. Solo que ahora se les abre el campo para trabajar libremente hacia ese fin y los obstáculos para una ilustración general o para la salida de su culpable minoría de edad son cada vez menores, cosa de la cual tenemos claros indicios. Desde este punto de vista es este tiempo la época de la Ilustración o el siglo de Federico. Un príncipe que no encuentra indigno de sí declarar que tiene por deber no prescribir nada a los hombres en materia de religión, sino dejarles en eso en plena libertad, y que inclusive rechaza para sí el altivo nombre de tolerancia, es él mismo ilustrado y merece que el mundo agradecido y la posteridad lo ensalcen como aquel que, al menos desde el gobierno, fue el primero en sacar el género humano de la minoría de edad y dejó a cada uno en libertad para que se sirva de su propia razón en todo lo que concierne a cuestiones de conciencia. Bajo él, dignísimos clérigos pueden someter al mundo, sin perjuicio de sus deberes profesionales, en su calidad de sabios, juicios y opiniones que aquí y allá se apartan del símbolo aceptado, y aún más todavía cualquier otro que no esté limitado por ningún deber profesional. Este espíritu de libertad se extiende también hacia el exterior, incluso allí donde debe luchar contra los obstáculos externos de un gobierno que se equivoca en sus obligaciones, pues le presenta a éste un claro ejemplo de que gozando de la libertad no debe haber la menor preocupación por la paz pública y la solidaridad de la comunidad. Los hombres salen gradualmente del estado de rusticidad por su propio esfuerzo, siempre que no se trate a propósito de mantenerlos artificiosamente en esa condición. He puesto al punto principal de la ilustración el de la salida del hombre de su minoría de edad, de la que él mismo es culpable, especialmente en asuntos de religión, porque frente a las artes y las ciencias nuestros señores no tienen ningún interés en jugar el papel de tutores de sus súbditos. Además, aquella minoría de edad en cuestiones religiosas es tanto la más dañina como la más deshonrosa entre todas. Pero el modo de pensar de un jefe de Estado que favorece esa libertad va todavía más allá y comprende que con respecto a la legislación no es peligroso permitir que los súbditos hagan un uso público de la propia razón y expongan públicamente al mundo sus pensamientos acerca de una concepción más perfecta de la misma e incluso una franca crítica de la existente. También en esto tenemos un brillante ejemplo, pues ningún monarca se anticipó al que nosotros veneramos. Pero también solo quien por estar ilustrado no teme las sombras y al mismo tiempo dispone de un ejército numeroso y disciplinado para garantía de la paz pública, puede decir algo a lo que no puede atreverse un Estado libre. Razonad tanto como queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced. Se muestra aquí una extraña e inusitada marcha de las cosas humanas. De otro modo, si la contemplamos en la amplitud de su trayectoria, casi todo en ella es paradójico. Un mayor grado de libertad civil parece ventajoso para la libertad del espíritu del pueblo, y sin embargo le fija límites infranqueables. Un grado menor, en cambio, le procura espacio para extenderse según toda su capacidad. Pues cuando la naturaleza ha desarrollado bajo esta dura cáscara la semilla que cuida con la mayor ternura, a saber, la inclinación y vocación al libre pensamiento, esto repercute gradualmente sobre el modo de sentir el pueblo, con lo cual éste se hace poco a poco más capaz de una libertad para actuar, y finalmente sobre los principios del gobierno, que encuentra como provechoso tratar al hombre, que es algo más que una máquina, conforme a su dignidad. ¿Qué te pareció este texto? Wow, bueno, no, muchísimas cosas que, pues que comentar, bueno, veo muchos elementos que sí, de por sí pueden aplicarse a nuestra, pues a lo que estamos viviendo en este momento en el país. No obstante,
me gustaría cotejar contigo es eso, digamos, bueno, si pudieras de pronto ilustrarnos, si sirve el término, sobre, bueno, ¿quién es este señor, Immanuel Kant? ¿Qué pasa con él? Y bueno, ¿por qué es relevante un texto de 1779? Fue que nos comentaste, Sí. para leerlo el día de hoy. Bueno, pues Kant es, la mayoría seguramente lo conoceremos como el culmen de la batalla entre racionalismo y empirismo. Fue un Ujú, filósofo que nació en la ciudad de Königsberg, en lo que en esa época era Prusia, ujú, y pues dedicó su vida al estudio de la filosofía prácticamente. Su obra ujú, más conocida, seguramente por muchos de nosotros, es La crítica de la razón pura, aunque ujú, también tiene una obra llamada Crítica de la razón práctica, que es un poco menos conocida, pero que es en la cual él trata los temas o algunos temas que él considera que están por fuera del estudio, o no por fuera, sino que la filosofía ha tratado de resolver de alguna manera, pero no ha podido por los medios, entre comillas, tradicionales. Entonces, para las personas que estén en estos momentos leyendo a Kant o lo hayan leído alguna vez, recordarán que él habla de la metafísica. Para él la metafísica es el estudio de la filosofía, y hay unos temas que escapan a la metafísica según Kant, que son entre ellos la libertad, Dios, y el otro son tres, el otro no creo que es el alma, pero ahorita no lo recuerdo bien, pero son tres temas que escapan al estudio de la metafísica, y en la metafísica, o lo que él interpreta como metafísica, es lo que desarrolla en la crítica de la razón pura, que es teoría, básicamente teoría del ujú, conocimiento. Um, Sin embargo, Kant también se dedicó a trabajar mucho con respecto a la ética, y hay una línea en la ética que es básicamente deriva de lo que él planteó, y tiene muchas características que podemos ver en este texto, de hecho. Y se caracteriza por algo que hoy en día se conoce como la deontología. La deontología es la observancia de ciertas normas, o actuar siguiendo ciertas normas establecidas, en comparación, por ejemplo, del utilitarismo, en el cual lo que se sigue es un cálculo racional en el cual se busca maximizar el bien común o el beneficio común en una acción. En la deontología eso no tiene tanta relevancia, sino que más bien se siguen una serie de reglas que la persona establece. Y ujú, Kant es conocido precisamente por la postulación de lo que él llamó el imperativo categórico, que es simplemente, en el texto lo veíamos en una parte, es no hacer, o bueno, esto lo voy a decir muy burdamente y muy grosso modo, um, no hacer nada que no harías en cualquier circunstancia posible. Es decir, si estás enfrentado a una situación y tienes que tomar una decisión, tienes que hacer algo, eso que vas a hacer es algo que tú harías siempre, es algo que harías en cualquier situación. Y pues uno de los temas más interesantes ahí, o que a mí me llamó más la atención del asunto, es cuando Kant aborda el tema de las mentiras, por ejemplo. Porque si uno sigue ese imperativo categórico, decir una mentira es algo que uno no haría en todas las circunstancias, en todas las situaciones. Es algo que uno haría dependiendo de las circunstancias, puede que lo haga en una situación, pero en otras no. En ese sentido, decir mentiras sería algo prohibido bajo ese imperativo categórico. La crítica que le hacían a Kant, si mal no recuerdo era Bentham el que se la hacía, perdón, Benjamin, era que, pues, ¿qué pasa cuando esa mentira puede salvar una vida? Y el ejemplo más común que ponían era, obviamente, pues, la crítica no se la hacían directamente a Kant, sino, pues, a la versión kantiana de la propuesta. Y el ejemplo moderno es, bueno, ¿qué hacemos, por ejemplo, en el caso en el que eh, soy una persona que está
la Francia ocupada por los nazis y estoy escondiendo judíos. Y llega un soldado nazi a preguntarme si yo estoy escondiendo judíos. En ese caso, ¿qué hacemos? Decir mentiras estaría mal por el imperativo categórico, pero decir la verdad haría que muchas personas sufrieran. Entonces, ahí hay unas tensiones muy interesantes con respecto a ese imperativo categórico, y ese imperativo tiene mucho que ver con el concepto de obedecer. Puedes criticar todo lo que quieras, puedes estar en contra de todo lo que quieras, pero tienes que obedecer esos imperativos, tienes que obedecer esas normas, y cuando eventualmente las puedas modificar, pues ya puedes hacer otras cosas, pero mientras la norma esté establecida, la obedeces. Y pues bueno, es como una parte del contexto y del espíritu que está ahí. Y aquí en este texto específicamente vemos un planteamiento que a mí me llama mucho la atención personalmente, y es esa separación entre la razón pública y la razón privada, que es algo que nos compete a, pues, absolutamente a todos. Por ejemplo, en mi caso, pues yo soy profesor, y lo que, para poner un ejemplo un poco más práctico de esa razón pública y privada, lo que viene a decir es que yo puedo, como persona natural, como Iván, yo puedo tener las opiniones que yo quiera y tener los pensamientos que yo quiera y decir lo que a mí se me dé la gana, pero cuando yo me vuelvo profesor o cuando yo estoy en la labor de docencia, yo no puedo hacer eso, que estoy en mi razón privada, y esa razón privada implica que yo tengo una relación con mis estudiantes que generalmente se entiende como una relación de poder. Puede que lo que yo diga en un salón de clases sea interpretado por mis estudiantes como algo, no sé, como las cosas son así, o las cosas son, no sé, no hay otra manera de pensar diferente, y eso puede hacer que yo influencie negativamente la razón o la posibilidad de razonar de mis estudiantes, que es el conflicto que Kant nos presenta acá, y es ese salir de la minoría de edad, de la culpable minoría de edad. Si yo pretendo eh, aleccionar a mis estudiantes y hacer que ellos piensen como yo quiero que piensen o como yo pienso, los estoy manteniendo en esa culpable minoría de edad. Entonces, en esa razón privada, yo no puedo violentar la libertad de ellos. Y eso aplica a muchas otras cosas, por ejemplo, caudillos políticos, líderes religiosos, que es uno de los temas que más aborda Kant en su texto, pero pues también aplica a otras cosas, a jefes de empresas, personas que son muy influyentes hoy en día con este boom de los influencers. Podríamos decir que ellos tienen cierto nivel de culpabilidad en ese mantenimiento de la minoría de edad ahí también. Cualquier persona que pueda influir en otra de alguna manera tiene como ese grado de, de poder. Entonces, esa distinción entre la razón privada y la razón pública me parece que es un concepto vital, no solo en la época en la que se escribe este texto, sino hoy en día, y lo vemos mucho. Hoy en día vemos gente que, literal, como se suele decir, se hace matar por sus creencias, independientemente de que las entienda, de que les encuentre sentido, de que le parezcan coherentes, no importa. Alguien le dijo que eso era lo que tenía que pensar, que eso era lo que tenía que creer, y por alguien me refiero, como dice Kant, puede ser un libro, puede ser una persona, puede ser cualquier cosa, y esta persona termina encerrada en esa culpable minoría de edad y pues no logra pensar por sí misma, que es el llamado más importante de este texto, y es precisamente algo que creo que necesitamos mucho en estos momentos, ¿no? Sobre todo pensando a futuro. Hoy estamos en estos momentos de turbulencia, pero ¿qué va a pasar cuando esto termine? ¿Cómo nos vamos a comportar nosotros como ciudadanos? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Qué rumbo queremos darle a nuestro país como individuos? Entonces creo que es algo que vale la pena pensar y que vale la pena tener muy presente en nuestras cabezas. Eh, Vamos a ejercer nuestra mayoría de edad, vamos a pensar por nosotros mismos y tratar de encontrar soluciones que nos permitan avanzar a todos, o vamos a dejar que alguien más tome las decisiones por nosotros, vamos a dejar que alguien más nos lleve de la mano así nos esté llevando a un barranco. Creo que eso es como la reflexión más importante y la razón por la cual es
válido leer este tipo de textos, así sean hace muchos años, pero tienen una aplicación hoy en día. Claro que sí, además, bueno, como lo hablábamos tal vez en sesiones pasadas donde hemos leído o comentado textos filosóficos, pues digamos que tienen toda la vigencia precisamente porque aplican a diferentes situaciones, ¿no? Digamos que, bueno, obviamente hay que contextualizarlo. Me llama mucho, mucho la atención ese concepto de libertad, ¿no? Porque, bueno, mientras ibas leyendo, me parecía que a veces se iba como a los extremos, ¿no? Y tengo entendido que esa es una característica de este autor, ¿no? Entonces era como, sí, como o la prohibición o el otro lado. Entonces te quería preguntar precisamente sobre esa noción de libertad. Am, no sé, directamente pues con el autor o aplicada también a este texto, porque como bien dices, y es una pregunta que tenemos que hacernos como personas, como parte de comunidad y pues como o en últimas como país, porque sí, digamos que la situación, obviamente venimos de conflictos que no se han solucionado en muchísimo tiempo, años, décadas, pero digamos que sí hay que parar un momento y preguntarse, bueno, ¿qué va a pasar después, no? ¿Qué va a pasar cuando, bueno, si se logran las cosas que se quieren, si se logra negociar, etcétera? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser ese día finalmente en el que, bueno, ya digamos que se pueda normalizar la situación? Y es muy importante establecer esos rumbos y creo que el concepto de libertad es muy importante ahí porque pues hay libertades personales, hay libertades individuales. ¿Cómo crees de pronto a la luz de este texto que eso se puede orientar en la situación actual en la que estamos? O sea, ¿cómo piensas de pronto que, porque bueno, muchos dirán de pronto como, ah, bueno, entonces vamos a hacer como logramos esto o lo otro, entonces, bueno, vamos, o del lado y lado, ¿no? O vamos a restringir ciertas cosas o esto. Entonces, ¿cómo piensas tú que llega ese concepto de libertad aplicado a la situación en la que estamos a la luz de este texto? Sí, el manejo de la libertad aquí es, como decías al inicio, es un poco extraño al principio, porque uno como que, sí, tiende a pensar como, pero me estabas diciendo que todo el mundo es libre y 3 doritos después me dices, no, hay que restringir las cosas y usted tiene que obedecer. Entonces uno queda como, ok, Sí, pues, exactamente. decídete. Y para eso es muy importante tener siempre presente ese concepto de razón pública y razón privada. Entonces lo que nos está proponiendo aquí Kant es precisamente el hecho de que nosotros en tanto ciudadanos o en tanto personas públicas, aquí personas públicas se entiende como ciudadano común y corriente que puede, no sé, ir a la Plaza de Bolívar y dar un discurso, o ciudadano que puede escribir un blog, escribir un libro, escribir un artículo, montar un canal en Twitch, montar un canal en YouTube y dar su opinión personal sobre cualquier cosa. Ese personaje público, ese individuo público, tiene que tener garantizada su libertad de decir lo que se le dé la gana y de pensar como quiera. O sea, cada uno de nosotros en nuestra esfera pública y en el mercado público de las ideas puede decir lo que quiera. Y eso se puede discutir y a partir de esas discusiones se pueden sacar consensos o soluciones o reestructuraciones o lo que sea. Y esa libertad es la que debe garantizar el gobernante o el país, como lo queramos ver. Si lo queremos ver un poco más en abstracto, digamos, hablemos del país. Esa libertad debe estar garantizada. ¿Por qué? Porque Kant nos dice que eso es la condición necesaria para salir de nuestra culpable minoría de edad. En el momento en el que nosotros podemos pensar como queramos, como se nos dé la gana, y podemos poner esos pensamientos en público, es que estamos ejerciendo nuestra mayoría de edad y es que estamos
siendo ilustrados realmente, porque no hay nadie, no hay ninguna ideología de fondo, ningún libro, ninguna persona, ningún sacerdote, ningún gobernante, nada que nos esté diciendo cómo debemos pensar. Esa es la Ujú, libertad del personaje público, de la razón pública. Pero la razón ujú, privada, cuando nosotros estamos cumpliendo un rol dentro de la sociedad, en este caso, pues en el caso de Kant nos habla especialmente de los clérigos, de los sacerdotes, pero podemos también pensar en el político, en un presidente, en un alcalde, en un gobernador, en un congresista, podemos pensar en un profesor, profesor de colegio, un profesor universitario, podemos pensar en un jefe de una empresa. ujú. Cuando ese individuo público está ejerciendo ese rol privado, no puede limitar la libertad de opinión de los demás. Y eso implica que debe Ujú, limitar su propia libertad de opinión. Es decir, tú como persona pública puedes decir lo que quieras, pero como persona privada no. ¿Por qué? Porque eso hace que te conviertas en un shepherd, en un Por- en un influenciador, sí, líder de en alguien que opinión, está manipulando llevando. la libertad de los demás. Entonces, um, si un gobernante, si una persona con mucho poder decreta que ciertas formas de pensar no son legales o están prohibidas, o que ciertas formas de decir las cosas son ilegales o están prohibidas, es en ese momento en el que esa persona está convirtiéndose en un cercenador de la libertad de los demás. Por eso Kant nos habla tanto de los clérigos y de los sacerdotes. El sacerdote en su rol de sacerdote puede enseñar su doctrina, enseñar su credo, enseñar lo que la iglesia enseña, la que la iglesia a la que él pertenece o ella pertenecen enseñan, uh, y punto, pero no puede impedir que sus creyentes, y tampoco puede impedir que las personas que están por debajo de él no expresen sus opiniones en tanto personas públicas, porque ahí ya estaría cercenando esa libertad. Entonces es una doble interpretación de la libertad, en la cual la pública es casi que completamente libre y la privada tiene restricciones para evitar ese tipo de cosas. Entonces, hacia el final del texto creo que se presenta de una manera mucho más clara, y es cuando nos dice que el hecho de que un gobierno garantice esas libertades públicas hace que el gobierno sea mucho mejor, porque tiene críticos y tiene personas que lo van a permitir, que le van a permitir mejorar si es que se llegan a encontrar falencias en sus leyes, en su organización, en su estructura, etcétera. Si un gobierno impide ese tipo de cosas, si un gobierno limita la libertad de los ciudadanos en tanto ciudadanos públicos, el gobierno empieza a convertirse en una guía o en un referente para lo que sus ciudadanos deben pensar, y ahí acaba la ilustración, porque los ciudadanos no pueden salir de esa minoría de edad. Estás en silencio. Perdón, perdón. Bueno, no, que te decía que muy interesante, además que sí, obviamente se ve la pertinencia y no creería que fuera solamente para tiempos agitados. Eh, digamos que esto también aplicaría para escalas de pronto más personales. Me parece súper válido lo que nos comentas de esa fase pública y esa fase privada. Quería preguntarte de pronto si eso no entra como en conflicto. Bueno, de pronto estoy yo confundida, pero es ese tener como dos caras bueno, dos facetas, ¿no comprometería de alguna manera la integridad o eso es otra cosa completamente distinta? Sí, por supuesto. De hecho, eso es la parte que Kant menciona cuando está hablando del caso del clérigo específicamente. Y es cuando él Ujú, dice como si la persona que está
ejerciendo su rol privado, en este caso el sacerdote, tiene conflictos con lo que está enseñando, lo que tiene que hacer es renunciar. O sea, no puede hacer eso porque está enseñando cosas en las que no cree o con las que no comparte como su núcleo, su esencia. En ese caso, en el caso en el que la persona ya diga como esta vaina ya no tiene por dónde agarrarse, dice Kant que la persona debería renunciar porque no tiene sentido que haga eso, es una contradicción interna lo que está viviendo. Pero otra opción que es la que nos presenta ahí mismo Kant, y es cuando la persona tiene esas convicciones, cree en lo que está enseñando, pero tiene reparos. No sé, puede ser que las creencias o las ideas que está transmitiendo sean ideas que comparte, sean ideas con las que está de acuerdo, pero no está de acuerdo con la estructura clerical, no está de acuerdo con la forma en la que se organiza la iglesia, no está de acuerdo con que esas ideas se enseñen de determinada manera. Entonces, lo que nos dice Kant en ese caso es que la persona, en tanto su rol de sacerdote, es decir, mientras está enseñando esas cosas, lo único que puede hacer es enseñarlas, como mostrarle a sus súbditos como, sí, a las personas a las que les está enseñando, mostrarles pues esas ideas y Kant lo dice explícitamente, puede usar fórmulas como la iglesia enseña qué, o si es un profesor, bueno, no sé, la teoría enseña qué, o lo que sea. Y ahí no estaría poniendo en juego su propia voz, está diciendo o está enseñando lo que enseña la institución o el sitio al que pertenece. Como persona pública, como persona, Kant lo llama como sabio, es decir, como una persona que comparte su conocimiento con el público, ese sacerdote o esa persona o ese profesor o ese político o quien sea puede expresar sus quejas con respecto a lo que no comparte de la situación. Entonces, es un poco raro al principio porque sí, lo primero que uno diría es como no, pues si no está de acuerdo, pues ¿qué hace enseñando eso? Pero Mm. creo que Kant está preocupado por los casos en los cuales la persona sí quiere o sí está comprometida con al menos alguna parte de lo que está enseñando, pero no está de Ujú. acuerdo con otras cosas. Entonces, ¿cómo puede una persona en esa situación presentar sus quejas sin necesidad de manipular o de introducir ideas en personas a las que les está enseñando o personas que tiene a su cargo? Creo que ese es el caso clave que se está analizando acá y es para quienes esa distinción entre persona pública y persona privada cobra más relevancia, que también es una distinción que a veces suena bien rara, o sea, es la misma persona, o sea, uno es la misma persona, cuando yo estoy en clase y cuando estoy aquí hablando con ustedes en Twitch, soy exactamente la misma persona, pero mis roles son diferentes, entonces hacer como ese cambio de chip es algo que uno como que no entiende muy bien o como que empieza a pensar, ¿no será que me estoy contradiciendo? ¿No será que estoy haciendo algo que no debería estar haciendo? O sea, si no estoy de acuerdo con esto, ¿por qué lo estoy haciendo? Es algo raro, es algo que es muy extraño de dilucidar, pero, pero hay casos en los que la distinción es supremamente clara y esos casos en los que es un poco difusa son los casos pues más interesantes para uno como filósofo, porque son los casos en los que uno puede decir de pronto Kant no estaba tan bien con su planteamiento, de pronto hay que refinar esos conceptos, o de pronto sí estaba de acuerdo y la explicación es esta. Bueno, esos son los temas en los que uno debate más intensamente. Pero sí, es algo bien complicado de comprender y uno puede terminar muy fácilmente viendo esas contradicciones que probablemente existan. Habría que discutir el asunto, pero sí, esa lectura es bastante plausible. Ok, no, bueno, y de entrada, mil gracias pues por habernos traído esta lectura, como siempre, y como les decimos siempre que tenemos pues estas sesiones, quedamos con más preguntas que respuestas, y creo que esa es
esa es como la meta. Entonces, porque bueno, digamos que como personas, como individuos de una sociedad y como país, pues digamos que estas cuestiones siempre tienen que estar, digamos que en la mira, ¿no? Estar reflexionando y pensando esa realidad. Sabemos que pues han sido días duros, han sido días cansados, problemáticos, pero pues digamos que se piensa esa realidad y cada quien pues desde su rol de ciudadano, ciudadana, de constructor, constructora, país, pues digamos que se hace, pues se ve de pronto más cerca la meta y pues se puede de pronto ir llegando. No no decimos que pues las cosas se van a solucionar mágicamente, pero pues para eso tenemos estos recursos, la literatura, la filosofía. Ha habido personas antes que nosotros, evidentemente, que han pensado estas cuestiones y bueno que podamos traerlas a colación, que lo podamos seguir masticando. Por ahora, la invitación que les dejamos es que, bueno, nos comenten qué piensan de todo esto, qué piensan de esos roles, qué piensan de esas libertades, de estas cuestiones de la mayoría de edad. Sí podríamos definir ese concepto en la actualidad, o piensan que de pronto ya hay que ir reevaluando esos conceptos y de qué manera. Es la tarea que les dejamos el día de hoy. Recuerden, si quieren hacernos algún comentario, si quieren decirnos qué piensan de todas estas cuestiones, ya saben, estamos en una de cada estantería, en YouTube, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Están nuestras comunidades ahí para que pues estamos compartiendo todo el tiempo contenido. Pueden ver nuestras lecturas pasadas en YouTube, pueden compartir con nosotros en Instagram, pueden estar pendientes de nuestros micropensamientos en Twitter y pueden estar al tanto de los eventos, las movidas que hay en la comunidad literaria, pues para que estén muy pendientes. También en nuestro Facebook estamos al alcance de un mensaje. Entonces pues cuéntenos qué opinan, qué piensan de todo esto y también, bueno, que les gustaría que leyéramos en lo sucesivo. Recuerden, vamos a seguir entonces con nuestras lecturas, así que bueno, este espacio es de ustedes. Los invitamos también a que nos comenten qué piensan de todas estas cuestiones. A ti, Iván, como siempre, te agradezco muchísimo por tu compañía, por tus aportes valiosísimos en estos momentos. No sé si quieras decir algo más en esta tarde. No, muchísimas gracias a quienes nos estuvieron acompañando y también a quienes nos verán en diferido. Nos vemos mañana con una nueva lectura aquí en Uno de cada estantería en vivo y que tengan una muy feliz noche. Chao, chao. Que estén muy bien, nos vemos en las estanterías. Hasta luego, gracias.